te refieren de que cuando tú presentas tu pliego, ellos dicen que ellos tienen que darte una respuesta al pliego, la empleadora, y no te la da, más bien quiere que tú les pongas todas las cláusulas del pliego para que después de ellos más bien refuten cada una de las cláusulas y se pierda la oralidad y lo que nace, ¿no?, de la liberación, que es casualmente la negociación colectiva. Eso es en realidad la realidad supera la ley, supera el derecho. Este problema no solo se da aquí, se da a nivel de todos los gremios. Y muy por encima de los plazos, de las normas, está el derecho colectivo, ¿no? Los derechos colectivos de trabajo, que creo que el ente rector respecto a este tema es el MINTRA, ¿no? Y respecto a temas administrativos, de gestión de recursos humanos del Estado, ¿no? Netamente en ese ámbito, el ente rector es el MIR. Pero ¿quién es el más llamado, creo yo, desde una opinión, ¿no?, un dirigente sindical, la Federación Nacional de Trabajadores de la Defensa Pública? El más llamado es el MINTRA, el Ministerio de Trabajo, que es quien regula los derechos colectivos de trabajo, ¿no? Entonces, creo yo que ese es para nosotros, ¿no?, un punto de vista, y casualmente desde ese punto de vista es que no puede dejar el MINTRA de abstenerse en seguir con lo que indica la ley, ¿no?, por un plazo, que sí usted lo defiende, porque su servir tiene otra óptica, no netamente administrativa, por así llamarlo, no se pronuncia necesariamente sobre el fondo. Muchas gracias. Gracias. Pero yo sí refuto sobre lo último, porque no es que Servir tenga una óptica netamente administrativa. De hecho, tenemos un programa que se llama Derechos para Servir, que son derechos fundamentales: negociación colectiva, seguridad de trabajo, dignidad, salud sexual. Entonces, no es tan cierto. Sí, antes sí tenía esa visión, ¿no?, Servir, ¿no? Pero no, en los últimos años no, Servir no tiene esa visión simplemente administrativista, ¿no? Ahora, sobre estos servicios de conciliación y sorteo de árbitros, sí es trabajo quien debe ordenar, pero sobre todo lo demás no es trabajo, es Servir quien interpreta las normas de la negociación colectiva del sector público. El Ministerio de Trabajo jamás va a interpretar la ley 3188, jamás, porque no está en los competencias. Quien las interpreta son Servir, y sí. Tranquilo, pero déjenme hablar, pues. Pero no, nosotros también, como Servir es parte del Estado, y también fomentamos la negociación colectiva. O sea, discúlpenme, ese informe que hemos sacado, y te lo digo a ti, ese informe que hemos sacado de cuando el empleador no instala el trato directo y Servir ha dicho te vas de frente a la conciliación, ¿eso no es fomentar la negociación colectiva o eso es ser simplemente administrativista? O sea, disculpen que defienden, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, le dejo paso a sus consultas. Eso denme 3 minutos porque eso es legitimidad. La ley les dice que negocio es mayoritario, ¿sí? Pero ¿cómo se determina quién es el mayoritario? No lo dice la ley, porque hay varias formas: mayoría calificada, compuesta absoluta, relativa, ¿ya? Eso lo respondió los lineamientos. Ojo acá, escucha. La ley que dice quién negocia, el mayoritario, pero no dijo cómo se determina. Eso lo respondió los lineamientos en el 10.1 y dijo: ¿cuál es el criterio para determinar mayoritario? La mayoría simple, o sea, el más representativo. Si acá hay un sindicato de 50 y este tiene 51, ¿quién es mayoritario? El de 51. 1.000.000 y 1.200.000, ¿quién es mayoritario? El de 1.200.000. Así, ese es el criterio de mayoría simple. Y eso estaba, pero las confederaciones, creo que la tuya no, pero no sé, de repente tú sí, no sé, él también. Pero las confederaciones presentaron una demanda al Poder Judicial en contra de ese artículo 10. Hay una acción popular, una demanda de acción popular contra este artículo 10.1 de los lineamientos. Y el Poder Judicial, desde el septiembre del año 2022, suspendió este artículo 10.1. Entonces, desde septiembre del año 2022, ese criterio de la mayoría simple, que era 50-51, pero es mayoritario, ese criterio ya no existe porque está suspendido por el Poder Judicial y sigue suspendido. Entonces, ¿qué hizo Servir? Para fomentar la negociación colectiva, ¿no? Porque sí nos metemos en los derechos fundamentales, porque es un proceso, es un proceso de derechos fundamentales, también es un proceso del sistema de recursos humanos, que es la negociación colectiva. Entonces, se suspendió ese artículo y Servir tuvo que poner otro criterio, porque ya no existía criterio para determinar el mayoritario, porque el PJ lo suspendió por las confederaciones. Entonces, Servir metió el siguiente criterio menos complicado. ¿Cuál es el criterio menos complicado? La mayoría absoluta, que es el criterio del sector privado. ¿Qué es la mayoría absoluta? Ahora, si tú eres 50 y tú 51, con la mayoría simple tú eres mayoría, pero con la mayoría absoluta ya no. Tú podrás tener 8 millones de afiliados,
más 1 de los servidores del ámbito, no eres mayoritario. Si en la entidad tienes 800 casos, si tú eres un sindicato caso, para que seas mayoritario tienes que afiliar a por lo menos el 50% más 1 de todos los servidores del ámbito. Si en ese ámbito caso hay 800, ¿cuánto tienes que afiliar? 401. Si afilias 400, no eres mayoritario con este nuevo criterio. ¿Sí? Entonces, ese criterio nuevo, este criterio nuevo lo puso a servir en ausencia de este hueco que se quedó. Pero ante esta nueva realidad con la mayoría absoluta, hubo muchos sindicatos que no alcanzaban la mayoría, porque afiliar al 50% más 1 de los servidores del ámbito no es fácil. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Algo pasó. No, sí, estoy. Se perdieron la mejor parte.